Totalmente alucinada. Sí, me eligieron ayer, pero que no te lo terminas de creer. Hemos estado, creo que casi todas, como 3 días, una cosa así, para asimilarlo, porque no nos lo creíamos. Soy una chica sencilla, me considero sincera, bastante extrovertida e intento ser muy amiga de mis amigas y de mis amigos. Trabajando con mi padre y prácticamente todo el día, pues eso, trabajo muchas horas al día y luego por las noches dedico un ratito, si puedo, a hacer algo de deporte en el gimnasio y lo que me resta se lo dedico a mi novio. Pues mira, que las fallas son las fiestas de esta ciudad. Consiste en un monumento de cartón muy grande que el último día se quema. Aparte de eso, durante todo el año hay una comisión que pertenece a una falla también y que se dedican durante todo el año a recaudar dinero para que esa falla pueda ir adelante. Los cinco días de fallas pues consisten en mucho ambiente por la calle, mucho ruido, muchos petardos, y el primer día es la planta. Hay mascletas para mediodía, por las noches hay castillos de fuegos artificiales, que ellos solo saben muy bien lo que es. Y ya está, mucha gente por la calle. Pasármelo muy bien, conocer muchas cosas que desconozco hasta ahora. Me imagino que conoceré también a mucha gente y nada, disfrutar de cada momento que voy a tener especial para mí, porque no sé lo que es, evidentemente. Que este año no llueva y que nada, que se lo pasen fenomenal. Espero que no nos llueva, que nos haga buen tiempo y que nos llevemos todas bien y que al final nos queramos mucho todas. Pues me imagino que seré la mamá de una familia, espero, me gustaría, y supongo que trabajando todavía. Y no sé, espero que bien y sana. Eso es lo que espero. Així s'expressava Amparo Gallardo, component de la Cor d'Honor. Què pallona? Què te sembla a tu, Amparo? Amparo Gallardo jo pense que és una xicona molt natural. És supernatural, expressiva, espontània també, i pense que era la que menys esperava estar en la Cor d'Honor, que va ser una sorpresa molt gran per a ella, encara que tampoc en aquest moment va expressar-ho molt, com altres, però que per a ella no s'esperava estar ahí, no sé per què, jo crec que ha sigut una cosa sensacional per a ella. Tu tingueres oportunitat també d'entrevistar-les, què te sembla a ella en el tracte personal, en el tu a tu? Sí, pues això, molt natural, sorpresa i sense cap de mirament, no? Que te diu el que leís i si t'agrada bé i si no també, és molt sincera, la veritat. Parlant de sorpresa, dissabte que ve, 10:30 de la nit, al Col·legio Yale de l'Eliana, sorpresentació, ja contarem més cosetes. ¿Qué te sembla Amparo Gallardo, Ernesto? A mí ha sido siempre una de mis favoritas. Yo desde que la vi preseleccionada la he estado siguiendo a la chica, porque me parece una chica muy elegante, muy natural, una chica con mucha clase y además que muy cercana, muy llana. Cuando hablas con ella es muy divertida. Yo he tenido unas conversaciones con ella muy divertidas. Me parece una chica de verdad, sinceramente, fantástica, y yo sí que me la esperaba. Que, no sé, es una chica que ya no es por su belleza, sino te cala su forma de ser, te cala su saber estar. Leo Marín. Més de lo mateix. Jo a més la conec perquè és del Saler, del costat de Poblat al sud, al costat de Castellar. És una xicona, la veritat, natural. A més, jo l'he conegut abans de ser res, i molt de temps, i una xiqueta molt agradable, molt simpàtica. A més, el que m'ha fet molta gràcia és que diu que d'ací 20 anys diu encara me veig treballant. Jo crec que també, no? O sigui, tindrà 45, 50 anys, encara estarà treballant, o és que se pensarà jubilar als 35 o als 40? No saben què pensarà. Si n'anem de seguida a conèixer l'última component dels vídeos que ens queden per veure de l'acord. Òbviament no n'hi ha ordres en això de les xiques que han eixit al programa, però hem de dir-los una cosa, com que estem ja quasi de Nadal, veritat, que a nosaltres ens agrada molt això de la festa nostra, posaríem Betlems en casa sense problemes i sense sometre a votacions si posem o no posem el Belém. En valencià i en anglès. Exacte, nosaltres no tindríem cap problema d'això. Doncs hem pensat, què millor manera de celebrar el Nadal que tindre un detallet en l'audiència, Leo Marín.
Home, és que a més en el xalequet que portes, que és Dóna-li les gràcies a l'Helena, total, a ta mare. no te preocupes, que a més ma mare mos estarà mirant ara i estarà més paga que el món. Lena, te jure que me'l pose fora del programa. No sé quan, però me'l clavaré. I Leo sap que és veritat. I sap que és veritat, Leo. Bueno, pues aprofitar que portes un xaleco que te vindria de més molt bé per este divendres, que és l'estreno del musical Quisiera Ser, del dúo Dinámico. Te vindria molt bé aquest divendres ficar-te-lo i anar, perquè a més se pensaran no que eres de Falles, sinó que eres fan del dúo Dinámico. Este divendres... Manuela Calva i Ramon Arcús. Efectivament. Este divendres en el Teatre Olímpia, a partir de les 9 de la nit, estrena el musical Quisiera Ser en les millors cançons del dúo Dinámico i nosaltres volem tindre un detallet... Espera. M'estàs dient que a la nostra audiència anem a regalar-li a 2 persones una entrada per al Teatre Olímpia per a que estiguen en l'estrena de Quisiera Ser. Això ja tu com vulguis, o a 2 persones o a una persona 2 entrades. Home, però és un poquet un problema. A veure, està millor donar-li a gent diferent d'una banda, però d'altra si després no pots anar en ningú. És un poquet rotllo. Directament a la parella del programa que ens conteste una pregunta, els convidem al teatre divendres que ve a veure l'estrena de Quisiera Ser del dúo Dinàmic. Que sigui una pregunteta fàcil. Molt fàcil. Mira, anem a fer una cosa. Primer de tot, donem l'adreça mail del nostre programa, totesfesta@levante.es, d'acord? totesfesta@levante.es. Apunteu-la, totesfesta@levante.tv.es, totesfesta@levante.tv.es, val? Ens queda només una xica de l'acord per conèixer. Quan acabe l'entrevista amb esta xica, vos farem una pregunta sobre el que ella ha dit, d'acord? Ana Cuesta Raid, de la Comissió Cádiz Cura Femenina Puerto Rico. Me levanto cansada, en primer lugar, me levanto cansada por ese día tan intenso de nervios. Bueno, realmente han sido unas semanas de nervios para todas, pero me despierto muy satisfecha, muy contenta. Enseguida me voy a hablar con mi familia y a contrastar que todo lo que ha pasado es realidad, y efectivamente lo es. Una persona, yo creo que sociable, bastante responsable a veces, pero sobre todo muy fallera. Yo creo que el mundo de las fallas me ha aportado mucho y me ha hecho posiblemente tener ese aspecto de que me gusta conocer a gente y demás, pero yo creo que soy así. Me levantaba, iba a trabajar, volvía a casa, comía y luego estaba pues o con mi familia o con mis amigos, y posiblemente por las noche también estaba en la falla, pues o desempeñando mi cargo de secretaria en el despacho o ensayando presentación o playbacks, pero casi siempre en el casal. Yo le diría que es una definición que escuché una vez y me encantó, que es una de las locuras más bonitas del mundo. Realmente es una locura de colores, de ruido, de luces, pero todo va envuelto de un sentimiento y una emoción que hace a estas fiestas muy especiales. Yo lo digo siempre, yo soy una persona muy entera y las fallas son de las pocas cosas que me emocionan. De hecho, una muestra fue pues el pasado sábado, cuando no podía contener esa emoción. Yo creo que es una fiesta que emociona. Posiblemente le llevaría por los monumentos, le enseñaría el arte y el ingenio y gracia que las caracteriza, pero yo creo que la idea general es esa emoción que conlleva esta fiesta. ¿Qué espero de este año? Pues pasarlo muy bien. Vivir experiencias nuevas que siempre habíamos anhelado todas y que veíamos desde un escalón un poco alejado, pero yo creo que va a ser una experiencia muy bonita, de conocer actos desconocidos para nosotras, vividos desde dentro, claro, y sobre todo de tener 13 amigas que nos estamos empezando a conocer, pero que acabaremos siendo hermanas. Me gustaría que en el mundo de las fallas se acabaran las envidias, que por suerte o por desgracia hay muchas, pero creo que es difícil, porque somos un colectivo, a mi modo de ver, muy pasional, y para lo bueno somos buenos y para los malos pues tienen que existir esas rivalidades y esas envidias que es difícil, yo creo, quitar de la fiesta. Que se cumplan todas mis expectativas de este año, que es disfrutar mucho y vivirlo al 100%. Pues espero que aquí en Valencia, me resulta difícil alejarme de esta ciudad, incluso pues a lo mejor por mi profesión mucha gente dice que tendríamos que irnos a la capital y demás. Yo me veo aquí en Valencia, me veo, pues si Dios quiere, pues, desempeñando alguna faena de periodista, que sé que está complicado, y formando una familia, que yo creo que es uno de mis sueños también.